¿Cuántos tienen sus boletines? Y vamos a ver entonces por qué la Navidad es Jesucristo. Agarren sus boletines. En primer lugar, la Navidad es Cristo, escríbalo, porque fue Él quien dio inicio a la Navidad. Ojo con eso. Es Cristo la Navidad porque Él fue que inició esta celebración de la Navidad. La Biblia presenta el relato de la Navidad, de la primera Navidad, en Lucas capítulo 8, en la palabra de Dios, Lucas capítulo 8, capítulo 2, verso 8 al verso 14. Mira lo que dice la Biblia del relato de la primera Navidad. Dice así: esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos los que Dios ama. Ese es el relato de la primera Navidad. Ya tenemos el antecedente del relato de la primera Navidad en la tierra. Tenemos el antecedente de que Jesucristo no empezó en un pesebre, sino que Él ya existía desde la eternidad, según Gálatas 4:4. Pero tenemos que entender y comprender que la Navidad es Cristo porque se trata justamente de su propio nacimiento. Que nadie se le ocurra decir felices fiestas. Ojo con eso. Como Walmart en el 2008 perdió muchísimo dinero, millones y millones de dólares, porque se le ocurrió la idea de cambiar Feliz Navidad por Felices Fiestas. Que a nadie en el mundo entero, los amigos que me escuchan en América Latina, en Europa, jamás se les ocurra cambiar Felices Fiestas, ojo con eso, por Feliz Navidad. Dijimos que el término Navidad en latín es nativitas, que significa el proceso del nacimiento de una persona. En este caso es el proceso del nacimiento de Jesucristo. Que no se nos ocurra eso. Y aunque Cristo, ojo con esto, no nació el 25 de diciembre, porque esa es la realidad, Jesús no nació el 25 de diciembre, lo aprovechamos, aunque no nació eso, lo aprovechamos en estas temporadas, toda la humanidad, para poder celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo carne para darle a la humanidad una idea concreta, definida y tangible de qué clase de ser es Dios. Para eso vino Jesús, para demostrarnos quién es Dios, para que cuando pensemos en Dios, pensemos en la Navidad. ¿Sabes por qué? Porque la Navidad se hizo carne. ¿Dónde está eso? De que la Navidad se hizo carne. Recuerda que Jesucristo ya existía. Gálatas 4:4. La Navidad se hizo carne. ¿Dónde está eso? Libro de Juan en la Biblia, capítulo 1, escríbelo. La Navidad se hizo carne. Juan capítulo 1, verso 14. Voy a leer la Biblia y mira cómo la Navidad se hizo carne. Así dice Dios: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Increíble. Dice: hecho carne, aquel verbo habitó entre nosotros. Cuando el hombre puso por primera vez sus pies en la luna, eso fue una bomba, una noticia buenísima. Todo el mundo se maravilló. Y cuando Jesucristo puso sus pies sobre la tierra, ¿qué creen que pasó? Si CNN hubiese existido 2018 años atrás, según nuestro calendario gregoriano,
lo hubiese transmitido en vivo y en directo. Si todos los canales de radio, prensa, televisión, hablado, escrito, videos y todo eso hubiesen existido en ese tiempo, hubiese sido una noticia bomba en todo el mundo. Pero cuando el hombre puso sus pies sobre la luna, todo el mundo se maravilló. Y cuando Jesucristo puso sus pies en la tierra, 33 años después, lo que hicieron fue asesinarlo. El asesinato más grave y más horrible que hubo sobre la tierra. La Biblia registra que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, pero no la fecha. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísima gente afuera, hay muchísimos cristianos afuera, que están diciendo que no debemos de celebrar la Navidad, que la Navidad es satánica, que la Navidad es en honor al Dios del sol, que en honor a esto, al otro. Hay muchísimas falsas enseñanzas afuera que pueden y están confundiendo a millones y millones de personas, diciendo que no se debe de celebrar la Navidad porque es una fiesta en honor a dioses paganos. Ojo con esto. La Biblia registra que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, pero no anunciaron la fecha. El nacimiento de Cristo no se empezó, por lo tanto, a celebrar, sino hasta los pasados 300 años de haber nacido Jesús. Pasados 300 años se comenzó a celebrar su nacimiento. En esos años, las partidas de nacimientos exactas se perdieron. 300 años después, entonces, se comenzó a celebrar el nacimiento de Jesús. La iglesia primitiva recordaba y celebraba la resurrección de Jesús, pero fue muy lenta. La iglesia primitiva, la primera iglesia, fue muy lenta para añadir en la fecha de sus celebraciones el nacimiento de Jesús. Fue lenta en ese aspecto. Y por eso 300 años después se comenzó a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Ahora, según los cristianos occidentales, el nacimiento de Jesús ocurrió el 25 de diciembre. Nosotros, los cristianos occidentales, el 25 de diciembre lo celebramos. Los ortodoxos dicen que fue el 6 de enero. Los armenios dicen que fue el 21 de enero. Otros dicen el 6 de marzo, el 2 de abril, el 20 de mayo. Infinitas historias y fechas nosotros encontramos en el mundo entero en cuanto a la celebración. En el antiguo continente, oficialmente, en el año 345, por la influencia de Juan Crisóstomo y San Gregorio, se proclamó el 25 de diciembre como la fecha de Navidad. Estoy hablando en el tercer siglo después del nacimiento de Jesús. En el continente americano, aquí, en toda América, América es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. La primera Navidad se celebró el 25 de diciembre de 1492 con la venida de Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. Escríbelo, 1492, por primera vez en América del Norte, Centro y Suramérica se celebró la primera Navidad, y eso fue porque los españoles, como Cristóbal Colón, trajeron esa celebración, la celebración, y se comenzó a celebrar aquí en toda América. Ojo con esto, la Navidad no es la fiesta de tu cumpleaños ni de mi cumpleaños. La Navidad no es nuestra fiesta. La Navidad es la fiesta del cumpleaños para Jesús. ¿Por qué nos damos regalos entre nosotros? No tengo nada en contra de los regalos. Eso es bonito, si lo haces, bienvenido, está bien. Yo voy a dar regalos este martes que viene. En mi grupo pequeño vamos a dar intercambios de regalos. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero sí tienes que tener en cuenta que la Navidad es la fiesta del cumpleaños para Jesús. Por eso es que nosotros decimos Merry Christmas o Feliz Navidad. Y a Dios les encanta, a Dios le gustan las fiestas. ¿Sabías eso? Sí, a Dios le gusta la fiesta. Él está dentro de las festividades. Y cada vez que celebramos la Navidad, Dios está contento. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la fiesta del cumpleaños de su Hijo Jesucristo. Ojo, muchísimo cuidado, porque hay muchísimos millones de cristianos afuera que están en contra de las celebraciones navideñas.
porque seguramente no han entendido cuál es el proceso y qué es lo que ocurre y quién es realmente la Navidad. Entonces, dentro de la fiesta tenemos, es más, en la Biblia nosotros encontramos que hubo un gran regocijo de parte de Dios cuando nació Jesús. La Biblia dice, y eso lo vamos a leer un poquito más adelante, que los ángeles hicieron fiesta en el cielo con el nacimiento de Jesús. A Dios le encantan las fiestas. Y no hay nada en contra de las fiestas. Eso está bien, las fiestas sanas. No estoy hablando de borracheras. No estoy hablando de adulterio ni fornicaciones, no estoy hablando de droga, no estoy hablando de que los jóvenes se acuestan antes del matrimonio. Eso no es fiesta, eso se llama pecado, eso se llama maldad. Y todo eso se llama abominación ante los ojos de Dios. Cuando yo digo fiesta me refiero a las celebraciones, la familia, los hijos, sin alcohol, sin drogas, sin inmoralidades sexuales, sin palabras sucias, deshonestas, sin corazones envidiosos. A eso me refiero, sin esas cosas. Y a Dios le encantan las fiestas. Y Él estuvo celebrando. No importa su origen, no importa su religión, no importa sus problemas, no importa sus circunstancias. La Navidad es ciertamente la mejor noticia que usted puede recibir. A mí me encanta la Navidad. Hay 3 fiestas que me encantan, me encantan. La primera es la Navidad. La segunda es Acción de Gracias. Y la tercera es la Resurrección, o el Viernes Santo, mejor dicho, Viernes Santo y Resurrección. 3 fiestas que son importantísimas y que personalmente a mí me encantan. Me gustan estas temporadas. En una encuesta se les preguntó a cientos y cientos de personas, ¿qué celebras en esta Navidad? ¿Y sabe lo que respondió la mayoría de personas? Respondió y dio respuesta que no tenían nada que ver con Jesús. Cientos y cientos de personas se les preguntó, ¿qué celebras en esta Navidad? Y unos respondieron, yo celebro haber tenido otro año de éxito. Otros dijeron, celebro estar en casa con mi familia. Celebro el bono que me dieron en mi trabajo por la Navidad. Celebro a mi hijo que regresó de Irak, de la guerra. Celebro el candidato por el cual yo voté y ganó. Celebro eso en la Navidad. Se le siguió preguntando a las personas, ¿qué celebras en esta Navidad? Y unos dijeron, celebro haber terminado las compras navideñas. Otros dijeron, celebro cualquier cosa por la cual todo este año me ha dado éxito en mi trabajo, en mi negocio, en todo eso. Otros dijeron, celebro el estar vivo. Y así. Todo mundo dio su razón del por qué celebra la Navidad, pero a nadie se le ocurrió decir, yo celebro la Navidad, la celebro en Cristo. Nadie se refirió a Jesús. ¿Por qué? Porque hemos perdido el concepto de la celebración navideña. Walmart no está interesado en enseñarles qué es la Navidad. Toyota, Honda, US Bank, Wells Fargo, nadie está interesado en enseñarte qué es la celebración navideña. Todos los negocios están interesados en tu dinero, en tu tiempo, y ahí está. Compra esto y el siguiente producto 50% de descuento. Todo en este mundo se ha comercializado y se ha hecho un uso y abuso de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados por las celebraciones comerciales. Y casi a nadie, mejor dicho, en esta encuesta a nadie se le ocurrió decir, yo celebro a Jesucristo. Porque se les preguntó, ¿qué celebras en esta Navidad? Nunca nadie en ninguna parte del mundo celebra cuando nació Buda. Para los de la religión de los budistas o el budismo. Nadie celebra cuando nació Buda, cuando nació Mahatma Gandhi. Nadie celebra cuando nació Mahoma, el creador, el que originó la religión musulmana. Nadie celebra a ningún otro líder religioso. Solo se celebra a Jesucristo, que es la Navidad. Increíblemente. Pero sí se celebra este nacimiento cada año y ya tenemos, según nuestro calendario, 2018 años celebrando a la Navidad. Qué famosa se ha hecho esta celebración porque es el nacimiento de Jesús. ¿Sabes qué? Tampoco se paralizan los bancos,
Tampoco, ojo con esto, los bancos no se paralizan en esas festividades. ¿Por qué? Porque es la fiesta de ellos donde muchísimos y muchísimos ingresos ellos pueden tener. Esta celebración de la Navidad puede hacer cualquier otra cosa, pero ¿sabes qué? La humanidad no está celebrando realmente lo que significa la Navidad. Cristo, en esta época, por ejemplo, está en la boca de los grupos de rock. Grupos de rock que no cantan para Él. Sin embargo, está en boca de ellos. Está en boca de los satánicos en estas temporadas. Cristo, que es la Navidad, está en boca de los brujos, en boca de los burladores, en boca de los músicos mundanos, está en boca de los religiosos, está en boca de los agnósticos, de los gnósticos. Y todos estos no atacan a los brujos, a los satanistas, no atacan al aborto, no atacan a la eutanasia, al sexo antes del matrimonio, no atacan a la homosexualidad, a las falsas doctrinas, no atacan a los ladrones, a las filosofías universales. Todas estas personas no atacan a las borracheras, ni a la idolatría, ni al adulterio, ni a la vida loca, no atacan a ellos, sino que atacan a Jesús y a la Biblia. Es increíble. Pero si nosotros entendiésemos el verdadero sentido de lo que significa la Navidad, vamos a cambiar de idea. Y vamos a cambiar nuestra forma de celebrar la Navidad. Y va a cambiar nuestra filosofía. El mundo entero que me está escuchando en estas 6 mensajes, porque es una serie de mensajes, va a cambiar. Si tú escuchas, vas a cambiar la filosofía acerca de lo que realmente significa la Navidad. ¿Por qué atacan a la Navidad? ¿Y por qué no atacan a Budas, a Mahatma Gandhi? ¿Por qué no se atacan a Krishnas, a los gurús, al Dalai Lama, al que anda por allí? ¿Por qué no se ataca? ¿Sabes por qué? Porque es Cristo el centro de la historia y de la controversia, del desprecio, de la burla de millones y millones de seres humanos. Cuando estamos en las escuelas, yo fui estudiante muchísimos años, he sido estudiante. Y en las escuelas, cuando hablamos de Jesús, todo el mundo se espanta y todo el mundo nos mira mal. Pero cuando hablamos de Siddhartha Gautama, cuando hablamos de Budas, cuando hablamos de los brujos y los mentalistas, todo el mundo se siente bien. Cuando hablamos de las filosofías orientales, todo el mundo se siente bien. En los canales de televisión, cuando vamos y hablamos de Jesús, nos quitan, nos cortan, corte, no hables de Jesús. Pero sí pueden llevar a un brujo y pueden leer las cartas, las bolas de cristal, decirte el horóscopo y sígale, no corten y sígale. ¿Te fijas lo que significa la Navidad? La Navidad es Jesús, nada más, nada menos, por eso esta es la serie. Y ¿sabes qué? La Navidad es Cristo, como tenemos en la pantalla, porque Él fue quien dio el inicio de la Navidad. No la iniciaron los grupos de rock, no la inició ningún otro líder religioso en el mundo la Navidad. A nadie se le antojó eso, a nadie se le ocurrió. Quien trajo la Navidad y dio el inicio en la Navidad fue Jesús. Él la inauguró. Cristo vivió la vida más extraordinaria que jamás ningún ser humano haya vivido. Cristo ha sido el hombre más compasivo, más tierno, más humilde, más sencillo, misericordioso que cualquier otra persona que jamás haya vivido en este planeta. La Navidad, Él la inició. La muerte de Cristo ha sido una de las muertes más injustas. Y sabes una cosa, porque recibió 7 juicios que estuvieron dentro de la jurisprudencia de los más crueles y traicioneros de todas las personas que han sido juzgadas en 6,000 años de historia de la humanidad. Mataron a la Navidad, porque la Navidad es Jesús. En segundo lugar, escríbalo por favor, ¿por qué la Navidad es Cristo? En segundo lugar, porque es el único ser engendrado de manera sobrenatural. Es el único ser. Cuando hablamos de Navidad, no estamos hablando de regalos, no estamos hablando de fiestas, no estamos hablando de un tal Santa. Cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino de manera sobrenatural. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 1, el versículo 18 y 20, dice así: así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José,
Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso para casarse. Mientras pensaba en todo esto, José, un ángel de Dios se le apareció en sueños y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Increíble. Por eso decimos que la Navidad es Jesús, es Cristo, porque Él es el único ser engendrado de manera sobrenatural. No existe ni existirá en todos los miles de años de historia de la humanidad una mujer que quede embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. No existirá. El único ser que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo es Jesucristo en el vientre de María. Y no va a haber más. Cualquier mujer en este mundo que diga estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo está mintiendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y usó un cuerpo, ojo con esto, pasó por los procesos naturales, que fue el cuerpo de María, para poder nacer por medio de allí, y no fue concebido por ningún semen humano. Toda persona que dice ser cristiana y que niega el nacimiento virginal de Cristo, nada más es un profesante y no poseedor de la salvación eterna. Escuche bien esto. Existen muchos que siembran dudas en cuanto al nacimiento virginal de Jesucristo. Afuera hay muchísimas religiones, afuera hay muchísimas iglesias, afuera hay muchísimos predicadores que niegan el nacimiento virginal de Jesús. Pero aquí acabamos de leer, el nacimiento de Jesús fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nosotros no negamos el nacimiento virginal. Pero en Mateo, Lucas, en Juan, en el credo de los apóstoles, la primera iglesia primitiva del siglo I, el siglo II, el concilio de Constantinopla del año 381, registran que el engendro sobrenatural no de un mero hombre, sino del Hijo de Dios. O sea, la historia universal a nosotros nos dice que siempre se mantuvo la idea, la creencia, o sea, esa fe de que Jesucristo fue nacido de una manera sobrenatural. El engendro sobrenatural de la Navidad puede ser explicado de tres maneras, y si gusta escríbelo, por las cuales Dios hizo seres humanos sin ajustarse a las leyes físicas. Dios viene, se hizo carne y fue engendrado, lógicamente, por obra y gracia del Espíritu Santo, en un vientre de una mujer. Y fue una obra que Dios puede hacer, y la primera es, por ejemplo, mira estos tres procesos naturales, las cuales Dios puede hacer seres humanos sin las leyes físicas. Dios es el único que lo puede hacer, no lo puede hacer nadie más. La primera fue cuando Él hizo a Adán. Escríbelo. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo sin la intervención del hombre ni de la mujer. ¿Dónde está eso? Génesis. En la Biblia, capítulo 2, verso 7. Eso no lo puede hacer nadie. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, sin necesidad, sin intervención de una mujer ni de otro hombre. Y Dios creó al hombre. ¿Sí ves lo que hace Dios? Un proceso sobrenatural Dios hizo del polvo de la tierra. El segundo proceso por la cual hizo Dios sobrenaturalmente al ser humano sin ajustarse a las leyes naturales es cuando hizo a Eva. Escríbelo. Cuando Dios hizo a Eva, lo hizo sin una intervención de una mujer. Capítulo 2, verso 22 de Génesis. Ahí está. Un proceso sobrenatural, un milagro de Dios. Dios creando seres humanos sin la intervención de hombres y mujeres, mucho menos de una intimidad sexual. Y el tercer proceso, escríbelo, cuando Él engendró a Jesucristo. ¿Dónde está eso? Mateo,
Capítulo 1, verso 18 y verso 23. Lo hizo sin ninguna intervención de un hombre. Simplemente utilizó el vientre de María para poder hacer nacer al Hijo de Dios. Por eso decimos, la Navidad es Cristo. Nada más, nada menos. Porque ha sido el único ser engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de una manera sobrenatural que nadie más en la humanidad podría lograr ni en los años o miles de años que vienen. Antes de que la Navidad llegara al mundo, un ángel tuvo que aparecer a José, al prometido de María. Aquí la palabra María, escríbelo si gusta, en el griego es Miriam. Si hay alguien que aquí se llama Miriam, esa es una traducción, ojo, del griego para María en nuestro idioma, para decirle que María no era infiel, porque José estaba apenado y él decidió separarse y romper el compromiso que tenía de casarse. Dijo, mejor me voy a quedar tranquilo, rompo la relación, pero se le presenta un ángel y le dice, María está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. No temas recibirla, cásate con ella, sé feliz con ella. Pero eso sí, respeta los procesos naturales del embarazo. Y una vez que nazca ese ser llamado Jesús, el Salvador de la humanidad, pues entonces júntate con ella. Por eso nosotros tenemos antecedentes en la Biblia que María dejó de ser virgen. Porque María tuvo más hijos, tuvo varones y mujeres, tuvo hijos. En la misma Biblia tenemos eso. Entonces María no es virgen. Fue virgen hasta el nacimiento de Jesús y luego José se juntó a ella y tuvieron varios hijos. Hoy en día no podemos decir, yo adoro a la Virgen María. Error, no es correcto. Eso es una falsa doctrina, eso es una falsa enseñanza. Y no tenemos que adorar a María, tenemos que adorar a Jesucristo, el único Dios, ser y Salvador. María dijo, haced todo lo que Él os dijere, lo que Él mande, porque ella estaba consciente. María fue una gran mujer, una gran persona, que estuvo consciente de que su Hijo Jesucristo era el Salvador del mundo y dijo, a Él obedezcan, no a mí. Pero tenemos una doctrina errada, tenemos una iglesia que está completamente distorsionada enseñando la adoración a María. Y no tenemos que adorar a María, ese es un error muy grave. Tenemos que adorar a Jesús. Entonces, viene Dios y le dice a José, cásate con ella. Y la criatura que va a tener ella es el resultado no de un semen humano. Eso le dijo el ángel, le estoy abreviando. No se acostó con nadie tu prometida, es por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué tenía Jesús que nacer virginalmente entonces? Ojo con esto, esto es muy importante. La Biblia enseña que el pecado con el cual todos nacemos está en la sangre. Ojo con esto. La Biblia enseña que el pecado con el cual todos nacemos viene de la sangre. Al inicio Dios creó a Adán y a Eva, los creó santos, los creó perfectos, no había pecado en ellos, pero luego ellos decidieron desobedecer las leyes de Dios. Producto de la desobediencia vino el pecado a sus vidas. Desde allí en adelante, Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel, y de allí nació ya dentro de sus venas, de su sangre, la pecaminosidad adánica. Y desde la sangre de Adán hasta el día de hoy, todos hemos heredado el pecado en la sangre. Porque venimos de un solo hombre y de una sola mujer, de Adán y Eva. No somos frutos de la evolución, ni el Big Bang, ni eres un animal racional. Eso es falso. Venimos de Adán y Eva. De allí todos nosotros tenemos y hemos venido y hemos nacido con el pecado heredado en la sangre de Adán y Eva. Ojo con esto, porque la vida del alma se encuentra en la sangre. ¿Dónde está eso? Escríbelo. Levítico 17. Levítico 17, la Biblia dice que todos, la vida de todos del alma se encuentra en la sangre. Lucas 17. En Génesis 9 también está allí. Y hemos heredado la sangre de la muerte espiritual y estamos separados de Dios. Ojo, separados. Y entonces viene Dios y soluciona de manera sobrenatural la concepción
del engendramiento de Cristo por el hecho de que Él no podía heredar sangre humana pecaminosa. Entonces viene Él y por medio del Espíritu Santo engendra a Jesucristo porque no podía heredar sangre humana pecaminosa. Increíblemente, por eso fue que Jesucristo tenía que nacer virginalmente. Aquí es donde muchos desean descubrir cómo sucedió. Los científicos buscan la manera de descubrir cómo es eso, descubrir ese nacimiento virginal, qué ocurrió, qué pasó. Ojo con esto, María también deseaba descubrir cómo iba a suceder eso. Sí, en ese tiempo, María también. ¿Dónde está eso? Escríbelo. Lucas, capítulo 1, verso 34. María deseaba descubrir cómo es eso. Que fue en el vientre que yo tengo, ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y no solo María estaba de saber cómo era eso. Los científicos de hoy en el siglo XXI también. Dice Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y la respuesta del ángel fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ponle atención a esta palabra. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La palabra aquí cubrirá, escríbelo en el griego, es episkiazo. Episkiazo en el griego, así es, la palabra original en que se escribió, en que el ángel dijo esto. ¿Y sabe lo que significa episkiazo? Significa la imagen de una nube descendiendo sobre María, tal como la sombra de Pedro cuando sanaba a los enfermos, descrito en el libro de Lucas, en el libro de los Hechos, tal como esa sombra que sanaba a los enfermos, porque a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. De igual, aquí la palabra episkiazo quiere decir una sombra que se posesionó encima de María, como una nube que se posesionó. Tal como esa sombra de Pedro. ¿Dónde está eso? Eso está en Hechos capítulo 5, el verso 15. Es la misma presencia de Dios en forma de nube. La misma Biblia dice, la misma Biblia da la respuesta como era. Desde hace 36 años atrás, ojo con esto, cuando vino la fertilización in vitro. ¿Cuántos conocen lo que es fertilización in vitro? 36 años atrás, cuando por medio de los descubrimientos médicos y científicos vino la fertilización in vitro y la transferencia de embriones, vinieron a la escena en 1978, ojo con esto, sin mencionar la inseminación artificial, es muy posible a una mujer, estoy demostrando científicamente, que nunca haya tenido relaciones sexuales, poder dar a luz. Ya lo tenemos, por medio de la ciencia. ¿Puede una mujer sin tener relaciones sexuales dar a luz? Sí. ¿Por medio de qué? La fertilización in vitro, la transferencia de embriones, la inseminación artificial. Es muy posible que una mujer sin tener relaciones sexuales pueda concebir y dar a luz un hijo, pero jamás podría decirse que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque para que una mujer dé a luz hay que introducir espermatozoides. Y eso es lo que tienen todos estos procesos, la fertilización in vitro, transferencia de embriones, inseminación artificial, son espermatozoides de un hombre, de un ser humano. Entonces, aunque hoy en día con la ciencia una mujer pueda tener hijos sin tener relaciones sexuales, sino por medio de diferentes procesos y métodos modernos que tenemos, no se puede decir de que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que en María ocurrió no fue inseminación artificial, no fue la fertilización in vitro, tampoco la transferencia de embriones. O sea, fue por obra y gracia, ya lo dije en el griego, fue una sombra, una nube, que era la misma presencia de Dios posesionándose sobre María para que ella salga embarazada. ¿Cómo ocurrió eso? Todos están curiosos por descubrir qué pasó. Ya la Biblia lo dice. ¿Cómo fue? Milagro de Dios. Si el ser humano no acepta el milagro de Dios, no acepta nada. ¿Cómo es ese milagro de Dios? Una sombra, la presencia de Dios sobre la vida de María. Esa fue la forma que sucedió. Es como que alguien diga, ¿cómo es eso de la transferencia de embriones?
¿Cómo es eso sobre la fertilización in vitro? ¿Cómo es eso sobre la inseminación artificial? ¿Cómo así? Si una mujer no tiene relaciones sexuales, pero por esos 3 procesos pueden introducir un esperma, ¿cómo se hace eso? Y todo el mundo quiere saberlo, cómo se hace. Y la ciencia lo hace. Y muchos de nosotros ni siquiera tenemos idea de qué es lo que ocurre y cómo se hace, porque son procesos naturales. El nacimiento de Jesús, cuando la Biblia dice que fue por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, está diciendo que vino en forma de una nube, su misma presencia, y allí vino Dios e hizo el proceso natural en el vientre de María. Por eso la Navidad es Jesús. ¿Por qué? Porque es el único ser que fue engendrado de manera sobrenatural. Y desde luego, la Biblia es muy clara que cuando menciona que fue Dios Todopoderoso quien hizo tal milagro en el vientre de María, ojo con esto, y no un reconocido ginecólogo al elaborar los detalles de la concepción humana de Jesús, ojo con esto, porque la ciencia quiere demostrar, la ciencia está debatiendo si quiere conocer, pero no tiene antecedentes más que solo en la Biblia. Y en la Biblia encontramos la palabra en griego, espikiazo, que fue la misma presencia de Dios. ¿Suena milagroso? Claro que sí. Dios hizo ese milagro. Mi Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? Dios es un Dios de milagros. Aunque el mundo lo niegue, los milagros de Dios ocurren. Y aunque la ciencia no pueda comprobar que el Espíritu Santo haya engendrado a Jesucristo, sin embargo, sí puede comprobar que Jesucristo existió. Si se puede comprobar. ¿Por qué la ciencia no puede comprobar que el Espíritu Santo a través de Dios engendró a Jesucristo? ¿Por qué no se puede y la ciencia no puede comprobar? Es muy sencillo. Mira, no lo puede comprobar la ciencia que el Espíritu Santo engendró a Jesús porque el Espíritu Santo es un espíritu. Y un espíritu no se lo puede meter en un tubo de ensayo y pasar por todos los procesos científicos de mirar, de observaciones. No se puede. No se puede al Espíritu Santo meterlo en ese tubo, introducirlo y verlo con un microscopio. Tampoco se puede colocarlo al Espíritu Santo en una camilla y hacer todos esos procesos de descubrimientos. No se puede para comprobar, ni mucho menos someterlos a investigaciones físicas debido a que no puede ser manipulado por nadie porque el Espíritu Santo es espiritual y es divino. Entonces, no podemos caer en la mala interpretación de saber y decir, porque afuera se dice que el nacimiento de Jesús no fue virginal y se niega el nacimiento virginal de Jesús. Es muy importante que sepamos cuando en el huerto del Edén Dios le habló a Satanás, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la tuya, en Génesis 3:15. ¿Por qué digo esto? ¿Sabes por qué? Porque el esperma de la mujer, en otras palabras, según Génesis 3:15, dice: el esperma de la mujer te herirá en la cabeza y tu semilla, ojo, Satanás herirá en la semilla de la mujer. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Según Génesis 3:15, y lo voy a asociar con el nacimiento milagroso de Jesús, una mujer embarazada sería el símbolo de Israel, según Génesis 3:15, de donde nacería el Mesías. Y aquí hay una profecía en Génesis 3:15, que es la que estoy diciendo, cuando Cristo dice en Gálatas que es simiente de la mujer, y cuando dice en Génesis que es la simiente de la mujer te herirá, nos damos cuenta de que esa semilla es esa esperma que Dios puso, hablando espiritualmente, en el vientre de María, y por eso en Juan capítulo 4, verso 22 en la Biblia encontramos que dice: la salvación viene de los judíos. Hablando teológicamente, no quiero entrar en muchos detalles de esto, pero tiene que ver muchísimo con la teología de la Navidad. ¿Y por qué la Navidad es Jesucristo? Porque estamos mirando que nació de una manera sobrenatural. Por esa razón, conocer a Jesucristo es conocer la Navidad.